Saludos a todos los que nos están viendo. Mi nombre es el pastor Enrique Garay. Pues está dando el estudio bíblico de Efesios. En el programa Nuevo Impacto también a nivel internacional. También lo hago con el pastor Agustín Palomo y este servidor Enrique Garay. Vamos al próximo estudio, que es estamos en Efesios y vamos a tocar el versículo 21. Vamos a tocar ese versículo, el 22 y el 21 y 22. Y vamos a leerlo así en la versión Las Américas, que es la Biblia que yo uso por lo general. También uso Reina Valera y también uso la Biblia Internacional para ampliar el pensamiento bíblico. Y dice así, desde el 21: y muy por encima de todo principado, poder, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que vamos a tocar ese versículo. Viene hablando que Jesucristo, en el versículo 20, está a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales, en los cielos, ¿okay? Donde los ángeles están glorificando y alabando a Dios. Y también nosotros estaremos también algún día ya en lugares celestiales. Nos sentaremos allá, nos estaremos con el Señor siempre allí, alabando y glorificando el nombre del Señor por la eternidad. Y toca esto por un versículo por encima. Por encima, ¿ok? De todo principado, por encima de todo poder, por encima de todo dominio y de todo nombre que se nombra. Y aquí quiero tocar bien importante: y de todo nombre que se nombra. Y esto es bien importante porque el nombre es muy importante en el Evangelio. Y hemos dejado de proclamar el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Obviamente está hablando de Jesucristo y de todo nombre que se nombra. Y estamos hablando de Jesucristo. Y tenemos que tocar que el nombre es muy importante porque Jesús se dio, se nombró a sí mismo con el nombre que Dios se presentó en el Éxodo, en la eternidad. Y quiero tocar eso cuando Jesús se nombra. Pero fíjense que en Isaías también, voy a tocar en Isaías 9, 6, 7, en la versión internacional. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, su soberanía reposará sobre los hombros. ¿Ves? Ya está hablando que ese niño es que soberano. Soberano es todopoderoso. Y se le dará estos nombres: Consejero admirable. 1. Ya ese niño, Dios fuerte. Y este niño, 3, Padre eterno. Y 4, Príncipe de paz. Así que este niño ya tenía unos nombres de Padre eterno, Dios fuerte, Consejero admirable y Príncipe de paz. Y sobre todo, Padre eterno. Y dice después: se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Está hablando que este niño es eterno también. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Desde ahora, que no va a tener fin. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y ya se estaba hablando del nombre que es sobre todo nombre. El profeta Isaías estaba hablando del nombre que es sobre todo nombre. Pero también Isaías hablaba en el Isaías 7:14: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Y sabemos en Mateo, cuando viene la enseñanza
que dice es Dios con nosotros. Vamos ahí mismo. Vamos a llamar ahí a Mateo 1:23. Ese Isaías 7:14 y Mateo 1:23 van juntitos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ya ese nombre, ese niño, se le iba a llamar Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Miren la definición claramente, bíblicamente, y no estoy interpretando, estoy leyendo la Biblia. Fíjense en Lucas 1:31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y le llamarán Hijo del Altísimo. Será hombre, sí, es hombre, pero también será Dios. Al ser llamado Hijo del Altísimo, será Dios. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ya está hablando. Ahí ya el ángel, cuando le habla a esta mujer, le está hablando de la eternidad. Ya este niño viene de la eternidad, es la encarnación de Dios mismo. Ahora, la enseñanza más grande que podemos tener aquí es hablar de Filipenses. Filipenses toca esto claramente de una forma magistral, y ahí vamos a tocarlo y vamos a coger un poquito más de tiempo. Cuando habla Filipenses del capítulo 2, del versículo 9, voy a tocar desde el versículo, un momentito, el versículo 5, perdón, del versículo 5. Quiero tocarlo de ahí, porque hay una gran enseñanza aquí. Voy a buscarlo en la versión internacional para que esté más claro. Filipenses 2 desde el 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, hay una pequeña mala traducción ahí, porque Dios no tiene forma, ¿verdad? La traducción correcta, aunque era de naturaleza de Dios, ¿verdad? Voy a ponerle en la versión internacional. Esa es la versión Las Américas. Vamos a buscar un poquito la internacional aquí. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Vamos a la verla en la internacional. Que siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. De lo que está hablando, mi naturaleza era la de Dios, pero yo no me aferré a quedarme igual a Dios. No me aferré a eso. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo, de hombre. Y haciéndose semejante a los hombres. Y aquí bien importante, semejante a los hombres, no igual. ¿Por qué no es igual? Porque es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y al manifestarse como hombre, Dios se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Claro que esta hay una enseñanza. Se humilló a sí mismo, y se humilló. Humillar es obedecer. En esa naturaleza de Dios, pero eres hombre, te humillas y obedeces. Por esa actitud que es el versículo 5, que nos invita a tener esa actitud, que es nuestro maestro. Si Él siendo Dios se rebajó voluntariamente a tomar la naturaleza de siervo, de esclavo,
y haciendo semejante a los hombres, se humilló y obedeció la palabra para que la palabra se cumpliese a través de él mismo. ¿Cómo entonces nosotros no tenemos que hacer, imitar esta actitud? Por eso es que empieza allá. La actitud de usted debe ser como la de Cristo. Ahora, ese resultado en el 9, miren cómo lo trae. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, que es la enseñanza que estamos hablando en Efesios, ¿verdad? Y de todo nombre que se nombra. Y esta es donde queremos tocar. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y fíjense que en ese versículo 9, ahí viene por lo cual, ¿qué? Por lo cual, número 1, se hizo, tomó forma de, voy a buscarla aquí, por lo cual que se rebajó voluntariamente, por lo cual tomando forma naturaleza de siervo, por lo cual haciéndose semejante a los seres humanos, pero no igual, por lo cual al manifestarse como hombre, por lo cual se humilló a sí mismo, por lo cual se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y lo sumo es lo máximo. No hay un nombre por encima de esa altura. No la hay. ¿Ok? No la hay. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que el nombre es bien importante que toquemos. El nombre que es sobre todo nombre. Y se ha dejado esto. Hablamos a veces de un Dios genérico. Mírenlo. El diablo habla de Dios. Los impíos hablan de Dios. Los ladrones hablan de Dios. Es más, Jesús en su enseñanza bíblica en Mateo, muchos vendrán en mi nombre diciendo Señor, Señor, en tu nombre sacábamos demonios, hablábamos lengua, hacíamos sanidades. ¿Y qué Jesús le dio? Apartados de mí, hacedores de maldad, que practican el pecado, la iniquidad. El nombre es importante, porque cuando reconoces el nombre que sobre todo nombre, como hemos enseñado, se vive dignamente, porque hay conciencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos conciencia del sacrificio de la cruz, tenemos conciencia de la resurrección. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miren ese nombre que es sobre todo nombre, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y la tierra. Ahí vamos a parar. Un judío sabe que uno se arrodilla frente a quien solo frente a Dios. Cuando uno ora se arrodilla ante Dios. Ahora nos dan el nombre que es Jesucristo. Y es un nombre que es importante que proclamemos. Porque es el nombre ante quien se doblará, para que el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra.
¿Para qué? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Dios, para gloria de Dios Padre. Claro, el problema que hemos tenido con esa palabra Señor es que le hemos enseñado también mal. Señor significa Dios, claramente, Señor Dios. Pero le hemos enseñado como dominio, autoridad, honor, que sí, significa todo eso, pero también significa Dios. ¿Ve? Y el nombre, es muy importante que se dé el nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre es que se va a doblar toda rodilla. Toda rodilla se tiene que doblar ante ese nombre para que confiese que Jesucristo es Señor para gloria de nuestro Dios Padre. Ahora, bien importante esto, porque cuando tocamos confiese, esa palabra confesar se ha usado muy mal y se usa para confesar cosas, para buscar las cosas materiales, y no se usa como bíblicamente se ha enseñado aquí en Filipenses. Confesar, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. No, le han enseñado los falsos maestros de este tiempo para confesar que pida un carro, confesar que pida esto, confesar que tienes lo otro, que lo otro. Pero la enseñanza bíblica, bíblicamente hablando, se usa la palabra como una repetición. Yo confieso que Jesucristo es Señor Dios. Yo confieso que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Yo confieso que Jesús es Señor y lo creo en mi corazón para salvación. Y así usamos la palabra, se debe usar la palabra confesar. Que le han usado y le han dado una connotación. Lo de la superfe es otra cosa. Pero la palabra confesar se usa para declarar que Jesucristo es Señor para la gloria de nuestro Dios Padre. Yo quiero tocar unos versículos bien importantes porque vamos a ir, ya que tocamos la palabra confesar, y volvemos otra vez para Hechos. En Romanos, esa palabra confesar vuelve y se usa en el capítulo 10, versículo 8, en la versión Las Américas. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que confesamos, también podemos decir que repetimos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor Dios, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvos. Serás salvo. Fíjate que más adelante, en el capítulo 14 del mismo libro de Romanos, de la misma carta de Romanos, versículo 9, en la versión Las Américas, dice: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y aquí Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, también trae y cita claramente en el capítulo 9, cita el Salmo 118, el Salmo 18:49, dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré, y a tu nombre cantaré. Confesamos entre los gentiles al Señor Jesucristo como Dios Señor, como Señor Dios, y a su nombre cantaré. Fíjense que esto está citando
el versículo 9 del capítulo 5 de Romanos, ese versículo 9 está citando el Salmo 18:49. Salmo 18:49. ¿Ok? Ahora, obsérvense que la palabra confesar es repetir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, yo confieso que Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Ahora, los apóstoles conocían esta verdad bíblica y la confesaban. Y confesaban el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Observen en Hechos 3:6, en la versión internacional: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. En el nombre de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, este hombre se levantó. Se levantó porque entre ese nombre, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se somete a esa palabra. Recuérdense en la enseñanza bíblica de Efesios, que dice el 1:21, y muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Si ante ese nombre la naturaleza se somete ante ese nombre. Por eso Jesús hablaba en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, crean que Jesús es el Cristo, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, y la vida que se refiere a vida y vida eterna, porque eso es lo que buscamos, vida eterna. Por eso es que escudriñamos la Escritura, por eso es que la examinamos. Ustedes van a observar que aún los apóstoles proclamaban y confesaban el nombre que es sobre todo nombre. No hablaban de un Dios genérico. Nosotros hablamos del Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio hablamos de Jesucristo, como dice Marcos capítulo 1 versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, dando a entender que habla claramente que el Evangelio habla de Jesucristo, y si hablas de Jesucristo hablas del Evangelio, y el Evangelio es hablar de buenas noticias. Y ahí mismo tanto Juan como Pedro aprovechaban para confesar este nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 3:16, por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, ¿ves? La fe viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Y proclamaban ese nombre que es sobre todo nombre. El 18, en el capítulo 16, versículo 18. Así continuó durante muchos días. Está hablando de Pablo. Por fin Pablo se molestó tanto que volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesús,
te ordeno que salgas de ella. Y al mismo momento el Espíritu lo dejó. En el nombre que sobre todo nombre, los demonios, los espíritus malignos, toda fuerza maligna, toda potestad se somete a ese nombre. No hay nada que pueda escuchar ese nombre y no someterse. Ahora, aún en Efesios 5:20, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el nombre es muy importante y mucha gente se ha olvidado de este nombre, que es sobre todo nombre, y nosotros tenemos que seguir hablando del nombre que es sobre todo nombre. Por eso en Efesios, volvemos a Efesios capítulo 1 versículo 27, muy por encima de todo principado, autoridad. Mire, no hay ni principado, no hay ni autoridad ni poder que pueda aguantar la palabra del Señor. Todo dominio y de todo nombre que se nombre. Dígame un nombre que pueda ser por encima de ese nombre. Es a lo sumo, y cuando le dice a lo sumo, no hay nada por encima de ese nombre, que es sobre todo nombre. Así que lo importante es el nombre. Por eso es que Jesús, ustedes ven que cuando se presentó en su ministerio terrenal, usó el nombre eterno de Dios. Y ese nombre eterno de Dios es bien importante, que Jesús se usaba a sí mismo, porque a sí mismo Él se declaraba Dios. Y nosotros cuando predicamos sobre Jesucristo y proclamamos y confesamos a Jesús Señor Dios. Por eso ustedes ven que Jesús hablaba en Juan 6, 35, 41, dice: yo soy el pan de vida. En Juan 8 decía: yo soy la luz del mundo. En Juan 8, 24 y 28, los yo soy de los versos preparaban para el yo soy del 8:58, que claramente se refiere a la fórmula, a lo que los profetas estaban profetizando de la deidad del Mesías. El 8:58, antes que Abraham naciera, yo soy. 8:10, Juan 10, 7 y 9, yo soy la puerta. A Juan 10, 11, 14, yo soy el buen pastor. Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, cuando resucitó a Lázaro. Juan 13, 19, haciendo referencia indirecta a su identidad como Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, 15, yo soy la vid verdadera. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega. Así que todos estos nombres son importantes, porque Jesús usó el nombre que Dios se dio a conocer en el Éxodo, y se dio a conocer y hizo la obra que Dios hizo en el Éxodo, la hizo en el Nuevo Testamento. Por eso dice en ese capítulo 10 de Juan: si no creéis que Dios está en mí, yo en el Padre, y que yo soy Dios, pues vean la obra. Y la obra es que los muertos son resucitados, que el viento y la mar se someten a Él, que los leprosos son sanados, que cuando el agua fue cambiado al vino,
Y esa es la obra que ellos presentan, que hagan en la obra. Las multiplicaciones de los panes y los peces, lo mismo que Dios hizo con las codornizas y el maná. Cuando instantáneamente sana a los leprosos. Por eso, ustedes ven que el Señor viene y usa todos estos nombres yo soy. Porque en el Éxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés le hace esta pregunta al Señor. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí en la versión Las Américas, si voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ven? Como se presentó Jesús en el Nuevo Testamento, y más en el Evangelio de Juan. Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, en el versículo 14, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de Abraham, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por la eternidad, por supuesto. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Obviamente Jesús estaba invocando y haciendo memoria de este nombre, que es sobre todo nombre, donde se hará memoria de mí de generación en generación. Pero eso mucha gente no entiende esto todavía. Pero eso el nombre, que es sobre todo nombre, es importante que lo hablemos. Por eso es que nosotros no debemos hablar de un Dios genérico. Nosotros debemos de hablar de Jesucristo, nuestro Señor Dios. Nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón para ser salvos. Y proclamamos esta gran verdad. Para gloria de nuestro Dios Padre. Y en el estudio bíblico de Efesios habla del nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ese venidero, cuando se habló ahí, es el nuestro ahora. Y nosotros proclamamos, nosotros confesamos a Jesucristo como Señor. Nosotros proclamamos el Evangelio, que es por medio del Evangelio que hay salvación, que es por medio del Evangelio que hay vida eterna, que es por medio del Evangelio que hay redención de pecado, que es por medio del Evangelio que hay redención de nuestros cuerpos, que es por medio del Evangelio que se predican las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor Dios, lo creen en su corazón y proclaman esta gran verdad hasta el día de su muerte o hasta el día que el Señor venga. Bueno, hemos llegado al final del estudio bíblico de este versículo clave 21 del primer capítulo de Juan. Hermanos, estudien. Hay tiempo para estudiar las Escrituras ahora que estamos en nuestras casas. Estudien para que estas verdades las podamos proclamar a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el trabajo, desde que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es nuestro gran Salvador, y para que no seamos engañados, para que permanezcamos firmes hasta la venida del Señor, para que el Señor nos llame y estemos viviendo por siempre con Él, por la eternidad. Dios los bendiga y gracias por escuchar este programa. Hasta el próximo programa. Amén.